Chodesh Tov, Erev Shabbat Kodesh Perashat Va'era. Avanzamos en nuestro Humash de Shemot. Llega el mes de Shabbat con todas sus bendiciones y esperemos las mejores, buenas noticias. Y vamos a leer por último algo que estuvimos charlando durante esta semana, cuando Akadosh Baruj Hu le ordena a Moshe renovar su Shelichut, renovar su misión, regresar con el faraón y exigir la liberación de Bené Israel de la esclavitud, a pesar de ese fracaso inicial que intentó Moshe llegar al faraón y al pueblo de Israel y no logró convencer al rey egipcio que liberara a los esclavos. Moshe responde entonces con escepticismo y, como vimos en esta semana de nuestros 5 minutos de Torah, señalaba sus dificultades para hablar, diciéndole a Kadosh Baruj Hu, Ba'ani Aral Sefatayim. Yo soy una persona que su habla está impedida. Yo había traducido entonces Aral Sefatayim como labios incircuncisos. Quiere decir, habla impedida es una buena realidad. Esta no es la primera vez que Moshe Rabbeinu llama la atención sobre su impedimento en el habla. Si hacemos memoria, ya en la semana pasada, en Perashat Shemot, en el escenario maravilloso, único, del Sene Aboaer, de la zarza ardiente, cuando Moshe inicialmente se negó a aceptar la misión de exigir la libertad de los Bené Israel, ya había notado ese defecto. Curiosamente, sin embargo, emplea dos términos diferentes para describir su impedimento en los dos contextos. En la zarza ardiente, ¿qué dice Moshe Rabbeinu? Moshe se refiere a su discapacidad con la frase que era kevad pe, literalmente de habla pesada. Mientras que aquí en Perashat Va'era, Moshe usa el término de aral sefatayim. Si bien se asume comúnmente que Moshe Rabbeinu se refiere aquí a la misma desventaja, Rav Shimshon Rafael Hirsch, Zecher Tzadik Libraja, afirma que habla de dos condiciones diferentes. Según Rav Hirsch, un eximio comentarista y gramático en la Sagrada Torah, según Rav Hirsch, el zarza ardiente Moshe se refiere a la torpeza del habla, kevat pe, un defecto físico que hacía que sus palabras parecieran impronunciables o mal escuchadas. En Perashat Va'era, por el contrario, Moshe habla de una condición peor, una que Rav Hirsch describe como labios incircuncisos, quiere decir que no están abiertos. Moshe aquí le dice a Dios en palabras de Rav Hirsch, incluso si yo puedo superar la torpeza de mis órganos vocales, todavía me falta el poder real del habla, las palabras correctas me fallan. En este contexto, Moshe Rabbeinu describe su impotencia ante su incapacidad para expresarse correctamente. Independientemente de cualquier defecto físico, se sintió incapaz de encontrar, increíblemente, las palabras adecuadas que necesitaría para comunicar el mensaje divino al faraón. Rav Aaron Adler, Shlita, sugiere una distinción más clara entre estos dos términos, kevat pe y aral sefatayim, y los explicó como refiriéndose respectivamente a una discapacidad física y a un factor psicológico. Cuando Moshe Rabbeinu se describió a sí mismo como kevat pe en la zarza ardiente, torpe de boca, de habla, se refirió a un impedimento físico del habla, un defecto en su mecanismo bucal que le dificultaba comunicarse de manera efectiva. Pero aquí, en Perashat Va'era, Moshe Rabbeinu habla de un factor diferente que impide su comunicación, algo que no le permite hablar. Maravilloso. Su propio escepticismo con respecto a la dignidad de la gente. Un componente, llamémoslo, crucial de la comunicación efectiva, ante todo, es la convicción.
cuando tú estás con la firme creencia de la importancia de lo que estás comunicando, cuando estás convencido de eso, no hay barrera que se imponga. Como se evidencia en una serie de episodios relacionados hasta ahora en Sefer Shemot, Bené Israel eran lamentablemente pendencieros y se trataban unos a otros de manera beligerante. Las preguntas sobre su dignidad y disposición a la redención hicieron que Moshe Rabbeinu se volviera a Aral Sifatayim, quiere decir, incapaz de hablar persuasivamente al faraón, de Ishmael y faraón. Mientras permanecieran dudas en su mente sobre si había llegado o no el momento de la Geulá, sintió que no podía comunicar eficazmente este mensaje al rey egipcio. Por lo tanto, la frustración expresada aquí en Perashat Vaerá no se relaciona con el impedimento del habla física de Moshe Rabbeinu, sino más bien con su evaluación de la gente. Su condición de Aral Sefatayim, que le dificulta acercarse al faraón, no se debía a una discapacidad física, sino a las dudas sembradas en su mente por la conducta de su pueblo. Ese pueblo que tendría que mejorar ostensiblemente su conducta antes de que pudieran considerarse dignos de la redención. A veces, en lo cotidiano, en los manejos cotidianos, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestra comunidad, en nuestro hogar, también tenemos ese factor, no físico del habla, pero sí el impedimento de mi comunicación con el otro a partir de que ese otro no confía en lo que yo estoy diciendo. Ese sería el efecto de este Shabbat Kodesh para nosotros, que quiera brindarnos palabras de sabiduría, palabras de comprensión, palabras que abran nuestros labios, nomás como decimos en la Amidá, Hashem, Sefatai Iftach. Dios mío, abre mis labios. Cuando Akadosh Baruj Hu puede abrir esos labios, usted y yo logramos un marco de comunicación excepcional. La confianza es lo que nos hace llevar al proyecto hacia adelante. Shabbat, Shalom, Umeborach, Chodesh Tov. Muchas gracias, muchas, por acompañarnos en este tiempo.